Buenas noches para mí. Yo no sé si son de tarde allá, pero ya yo tengo aquí las 10:10 de la noche. No, ya tú destapaste el vino y todo. Ya me lo tomé. Por si acaso. Un gusto escucharlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Bien. ¿Y ustedes allá, Diego? ¿Cómo tú estás en Alemania, verdad? Estoy en Alemania, sí, estamos muy bien. Realmente todo está caminando muy bien acá. Tenemos ya 4 semanas que se comenzó a abrir todo. Esta semana, el lunes, ya abrió casi el resto de lo que faltaba. Hasta los hoteles abrieron el lunes, los restaurantes. Y los números van bien, van muy bien. No ha subido el nivel de contagio. Hay reglas específicas de que las personas, de que las comunidades no pueden tener más de 50 y contagios nuevos en 7 días por cada 100,000 habitantes. O sea que si pasa de eso, entonces comienzan a cerrar esas comunidades. No va a ser un cierre completo, sino que van a tratar de trabajarlo por focos. Diego, hemos leído unas declaraciones suyas precisamente en un medio de comunicación que me llaman la atención porque hemos temido, ese es el término que voy a utilizar, el temor normal, natural, a que muchas de las decisiones que se han tomado, a veces necesarias, a veces quizás exageradas en cuanto a la masividad de las mismas, llevan a los gobiernos, y digo los gobiernos porque creo que en América Latina en general ha pasado, a hacer erogaciones, a hacer de un gasto público que ya es muy exigido, que ya de por sí tiene un ejercicio casi siempre deficitario, a hacerse cargo en esta situación de mucha de la ayuda que la gente presuntamente necesita ante cierre de economía por un lado, pero ante el mantenimiento de sus necesidades alimentarias por otro, de sus necesidades básicas. Y mucho de ello, hay que decirlo, con un gobierno que está fiscalizando menos, que está logrando menos impuestos porque hay menos actividad económica, la tentación de darle la maquinita. Y viene el tema de la inflación, el fenómeno monetario clásico de la inflación. Y viene el tema de qué tiempo tarda la economía en volver a ponerse a punto, en volver a los niveles anteriores de producción de bienes y servicios y de consumo. Y en ese claro oscuro, como decía el famoso poeta, nacen los monstruos. Entonces, ¿qué nos depara, de acuerdo a la visión de Diego Sosa, el futuro a corto y mediano plazo en materia macroeconómica? Yo estoy seguro de que las cosas que están en dólares, que es gran parte de la economía dominicana, van a subir en pesos, porque ya tenemos una devaluación en interanual de más de 13%, en este año de más de 8% desde enero. Así que, y se esperaba una devaluación a $1 a 55.5 para el fin de año, y ya tenemos 57.5 en el día de hoy. O sea, ya pasamos en más de 3% lo que se esperaba para el fin de año. Y eso es un promedio, o sea, vamos a tener una inflación, ya la tenemos, ya tengo varios clientes que tienen sus tiendas, están cambiando los precios porque para reabastecerse van a necesitar más dinero, entonces obligatoriamente tienen que vender lo que tienen a precio nuevo. Eso no nos los despinta nadie. Yo creo que puede ser que tal vez en la parte de vivienda baje algo, por la necesidad, porque muchas personas no van a estar comprando y se ajusten algunas cosas, pero construir vivienda va a salir más caro porque lo que es los insumos van a estar más caros. Entonces no nos despinta nadie una inflación con un dólar que ya se disparó a más de 13% en el interanual en la semana 21 del año pasado contra la semana 21 de este año, o sea, el día de hoy. Eso no nos lo despinta nadie. Bueno, el tema de la vivienda, que particularmente nos ocupa bastante. En principio hay muchos propietarios de proyectos que están buscándole la forma, quizás flexibilizando los iniciales, poniendo más meses para pagar, pero independientemente ellos están ofreciendo a un precio. Ese precio se entiende que todo el que lo adquiera en este momento tienen que garantizarle su precio en el tiempo. Y también entiendo que el gobierno debería crear las condiciones, o cualquier gobierno obviamente, para que esa productividad se mantenga en alta, para que la economía pueda mantenerse, o sea, pueda despuntar. La construcción es uno de los pilares de la economía dominicana y tenemos que mantenerla lo más fuerte posible. El problema es que la gente
mucha gente va a perder su trabajo, mucha gente va a tener miedos, mucha gente que tiene negocios tiene menos ganancia, menos ingresos. Por más vuelta que le demos, va a ser una cuestión de oferta y demanda. El que tenga ya su proyecto, digamos, casi terminado y tenga dinero para fondearlo, va a poder decir, bueno, te pongo plazos, hacemos de esta manera, de aquella, pero no va a poder empezar posiblemente nuevos proyectos hasta que no venda todo lo que tiene ahí. Es una cuestión de dar incentivos. Estamos viendo los incentivos de los, como dice mi amigo Alejandro Fernández, de los valdesianos, del encaje legal, pero el encaje legal los bancos lo están tratando de hacer llegar no a la parte productiva, sino a negociar con ellos, porque tenemos que estar claros en una cosa. Si el banco le presta a alguien que está casi quebrado para que pueda seguir funcionando y dando empleos, que sería lo ideal, y no le devuelve el dinero, el que tiene que responder por ese dinero ante el Banco Central es el banco. Entonces, ellos andan buscando la forma de mantener de cierta forma el negocio, y la gente no anda buscando dinero para volver a arrancar, sino para ver cómo se mantiene. Y aquel que tiene problemas económicos en su empresa para pagar, digamos, los empleados, insumos, etcétera, los bancos lo ven de una manera extraña. Aquel que tiene un negocio, por ejemplo, en la parte de turismo, no le van a prestar mientras tanto, porque saben que no le va a devolver el dinero, y ya hay que comenzar a devolver dinero. Esto va a ser bien complejo, porque se hablaba al principio de que la economía iba a quedar en cero. Ya se vio que con solamente 12 días cerrados en marzo, tuvimos en marzo una decaída de 9% que se llevó todo el ingreso de enero, febrero, o sea, todo el progreso del Producto Interno Bruto de enero, febrero y hasta el 19 de marzo. Imagínate que tuvimos abril cerrado y mayo, la mitad de mayo cerrado. ¿Cuánto se va a llevar eso del Producto Interno Bruto? Y además los otros meses con un turismo que va a venir arrancando poco a poco, con hoteles, con restaurantes que van a arrancar poco a poco. Diego, en la parte de los restaurantes podemos contar con muchas quiebras, y porque la gente no va a ir a los restaurantes como iba antes. Tenemos que hacer una pausa, Mendoza. Diego, por favor, quédate en la línea porque va a ser breve y vamos a regresar contigo. Perfecto. El gobierno de la tarde. Ya son las 4:20, continuamos en el gobierno de la tarde y tenemos en la línea al economista Diego Sosa. Creo que le habías dejado una pregunta en el aire, Mendoza. Sí, básicamente, Diego, a todo lo anteriormente expuesto, tendría que venir hipotéticamente una toma de decisiones del Banco Central, la institución que por ley en nuestro país se maneja la política, que debe, entre otras cosas, evitar altos niveles de inflación, que debe tratar de aliviar esas posibilidades. ¿Qué podría sugerir las distintas escuelas económicas? ¿Qué podría sugerir la ortodoxia económica, que generalmente se maneja aquí muy keynesiana? Y la otra cosa es, usted decía algo sobre el mes de agosto, cuando haya el cambio administrativo, cuando sí o sí haya otro gobernante, puede ser del mismo partido, puede ser de oposición, y suele ser un momento en el que también se sincerizan muchas cosas en el aspecto macroeconómico. Esa pregunta dividida en dos para Diego Sosa. Sí, empiezo por la última parte, de sincerizar esos números. En caso de que gane uno de la oposición, va a tener que sincerizar los números, pero no lo puede sincerizar de manera total, porque entonces, si sale algo que no debe saberse, que puede ser que se esté escondiendo, entonces a él es que no le van a prestar. Y definitivamente República Dominicana necesita dinero fresco de fuera, y sin ese dinero fresco de fuera no va a poder mover la economía. Pero es una apuesta a qué plazo, porque ese dinero hay que pagarlo poco a poco y pagar los intereses con un Producto Interno Bruto que se puede reducir. Para mí, desde el principio, yo hablo de un 10% de reducción del Producto Interno Bruto en este año, y no creo que el año que viene se recupere ese 10%, tal vez en 2 años se pueda recuperar, pero ahí viene el 2023, donde República Dominicana tiene que hacerle frente a unos compromisos de $3,000 millones de préstamos que vencen en ese año. Cuando ahora estamos hablando de que cada año vencen 1.500, estamos hablando de $3,000 millones de dólares que vencen en el 2023, que hay que buscar dinero, y si la tasa de interés está más alta, va a ser una presión muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo logramos? Podríamos hablar de muchas escuelas económicas y ninguna daría resultado, porque es una situación
completamente diferente y para cada país y cada circunstancia es diferente. Nosotros venimos de un tiempo del 2003 cuando República Dominicana tuvo una devaluación muy fuerte y la gente lo que le tiene miedo es a esa devaluación. Yo comentaba en otro programa que cuando uno vive en Estados Unidos y vivió la devaluación, la depresión que ellos tuvieron, entonces entiende por qué ellos le tienen miedo a la depresión. Yo viví en Argentina y en Brasil, donde lo que había era hiperinflación, y lo que uno le tenía miedo era una hiperinflación. Entonces, en República Dominicana lo que se ha tratado todo el tiempo en los últimos años es de evitar el miedo de la devaluación. Pero no lo han podido contener porque ya en mayo, con la cantidad de dinero que tuvieron que buscar para préstamos que vencían, se le puso una presión muy fuerte al dólar y no hay quien la aguante porque no están entrando los dólares del turismo, no están entrando los dólares de las exportaciones de zona franca, ni están entrando los dólares de las remesas. Entonces eso hace que la escasez de dólar sea muy fuerte y cuando arranque la economía otra vez, que tengamos más consumo de combustible, va a haber que buscar más dólares. Cuando tengamos más consumos de importaciones, va a haber que buscar más dólares. Cuando tengamos importaciones de vehículos, va a haber que buscar más dólares. Entonces esa presión no hay forma de contenerla más que liberando reservas. Pero las reservas te dicen, tú tienes que tener una cantidad X para hacerle a entender a todo el mundo que tú puedes cubrir los compromisos de los próximos 3 meses. Y por eso ese Producto Interno Bruto que nosotros tenemos, esas reservas con relación al Producto Interno Bruto es casi siempre igual, lo único que al crecer el Producto Interno Bruto es más alta. Si comenzamos a liberar de esa reserva, entonces afuera van a decir, uy, esta gente está mal, no tiene cómo hacerle frente y va a subir la tasa de interés del dinero que tenemos que buscar fuera. Y es todo un juego de ajustes que yo no sé cómo es que lo van a hacer. El equipo económico de Abinader debe estar pensando formas. Ahí vi que está Alejandro Fernández, que es un gran crítico de lo que está pasando aquí. Vamos a ver qué pasa. Y si se queda el equipo de Danilo Medina y el PLD, vamos a ver cómo lo manejan. Ellos lo tienen que manejar desde ahora, por lo menos hasta el 5 o 6 de julio, que sepan si se quedan o no. Si no se quedan y si hay una segunda vuelta, entonces tendremos que ver qué van a hacer. Pero lo importante es que hay que ir tomando decisiones día a día y creo que las están tomando y han dejado deslizarse el dólar por encima de ese techo que le pusieron siempre del 6%. Ya pasó ese 6% en más de un año, el doble en el año completo, y por eso creo que están apostando más a poner dinero a circular que a mantener una tasa del dólar para que la gente diga. Pero mientras más sube la tasa del dólar, más la gente me pregunta, Diego, ¿debo cambiar a dólares lo que tengo? ¿Debo cambiar a dólares lo que tengo? Y la gente quiere cambiar hasta $100, cuando eso no le hace ninguna diferencia a ellos. Pero el que tiene $1 millón quiere cambiarlo. Todo el mundo quiere que todo el mundo cambie a dólares y eso le va a poner más presión al dólar. Vamos a ver qué va a pasar si nos vamos a dolarizar, qué va a pasar. Pero lo que se viene es una consecuencia simplemente de habernos endeudados por encima del 50% del Producto Interno Bruto y de tener un compromiso para pagar intereses por encima del 20%, casi el 25% de los ingresos son para pagar intereses de deuda año a año. Y eso no lo soporta nadie. Ningún cisne negro, y este no fue un cisne negro, ningún cisne negro hubiera hecho que esto fuera diferente. Era cuestión de saber cuándo iba a pasar y eso no se sabe porque naturalmente este tipo de acontecimientos llegan de repente. Además de hacer un uso interesante de ese silogismo del Black Swan, ¿verdad? Me llama la atención algo, Diego. Los organismos macroeconómicos internacionales, la mayoría de ellos, para mí personalmente, no me gusta ninguno y creo que ha hecho poco por ayudar al desarrollo de América Latina, en mi opinión. Pero bueno, fuera de ese sesgo que yo tengo con esos organismos, muchos de esos organismos han sido muy, digamos, positivos, optimistas de cara al futuro, incluyendo el hecho de que en medio de esta situación, cuando se medía apenas el primer trimestre de este año y apenas hacían efectos iniciales los temas del COVID-19, alguien decía que era la economía de América Latina que menos iba a sufrir y que incluso podía llegarse a un 0, es decir, a un crecimiento nulo, pero que no íbamos a tener, como otros países de América Latina sí parecían en proyección, incluso un decrecimiento. No se hablaba de cuál era el margen de error de ese cálculo, que debía tenerlo, y que ante esta situación que estamos describiendo
parece que va a errar el cálculo. No sé la opinión de Diego en cuanto a la parte numérica. Desde antes de ellos decir eso, yo decía que era seguro que iba a haber un decrecimiento, y después que lo dijeron me aseguré más que iba a haber un decrecimiento. Hoy escuché a alguien que estaba con Oppenheimer, muy interesante, no recuerdo si era del Banco Mundial, pero ya estaba diciendo que estaban corrigiendo todos los pronósticos que tenían, porque Estados Unidos ya corrigió, Europa corrigió, Europa ya hoy salió que esperan entre 10 y 13% de caída. Wow. Europa está loco porque los alemanes comiencen a viajar para que activen el turismo en esos países, porque es inminente. Y República Dominicana, su economía no está basada, nuestra economía no está basada en pilares que no dependan de el extranjero. Nosotros estamos basados en préstamos, estamos basados en remesas, estamos basados en turismo y en exportación de zona franca principalmente. Ese dinero no entra. Ya vimos, creo que fue el Banco Mundial el FMI diciendo que a República Dominicana le van a faltar este año $6,000 millones. $6,000 millones de ingresos. O sea, imagínate ya cómo me van a decir ellos a mí que nuestra economía, que el Producto Interno Bruto, sabemos lo que es, que me van a decir que faltándole $6,000 millones ya de ingreso directo, no va a tener una reducción en su Producto Interno Bruto. Es una locura pensarlo. Cuando vemos que países como Chile y Perú, por ejemplo, que tiene una deuda del 24% de su Producto Interno Bruto, tiene de dónde tomar prestado para poder reactivar la economía, pero nosotros no podemos. ¿A dónde? Ya pasamos del 60% con los 40,000 millones que le tomamos a las AFP y los 650 millones que nos dio de dólares que le tomamos al FMI. Ya pasamos del 60% del Producto Interno Bruto, y si el Producto Interno Bruto se reduce, no crece en el 6% que se está esperando y se reduce un 10%, entonces ¿a cuánto vamos a llegar? Diego. Eso llegaría casi al 70%, con una tasa de interés del 7.4%, que es la tasa de interés promedio de la deuda del país. No es una tasa de interés del 2% como tiene Estados Unidos. Partiendo del crecimiento que, se ha mantenido durante los últimos años, quizás décadas, después del gobierno de Hipólito, creo que hemos crecido todos los años, la economía ha ido creciendo y se situaba en un 7%. ¿Cómo contrasta esto con la realidad actual? O sea, ¿pudimos haber estado peor si esa economía no hubiera estado creciendo, o ese crecimiento era ficticio? ¿Cómo nos vemos? Ese crecimiento en gran parte fue real, pero en gran parte fue o casi todo fue por préstamos que se tomaron. Cuando nosotros tomamos préstamos en República Dominicana, entramos al Producto Interno Bruto ese dinero de varias formas. Primero, si hacemos carreteras, entonces está entrando al Producto Interno Bruto por el gasto en la carretera. Segundo, por el gasto que se está haciendo los constructores que compran el producto. Y tercero, que a ingeniero le decían, ve y toma un préstamo, yo te garantizo, y entonces con eso tú vas pagando, por lo cual entra también por ese lado al Producto Interno Bruto como intermediación bancaria. O sea, estaba súper inflado, y como estaba súper inflado y nos fuimos endeudando, fíjate, yo siempre lo comparo como cuando tú en tu casa o alguien en su casa compra un vehículo y paga 2 millones de pesos por un vehículo, pero es con un préstamo. Su capital parecería que es más, pero cuando le restas lo que debe, en realidad no ha progresado nada. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana, que nuestro progreso estaba con deudas, y esas deudas hay que pagarlas. Y el problema es que cuando tú pasas un umbral que normalmente es el 15%, ese umbral máximo es el 15% de tus ingresos que tú lo puedes dedicar a intereses, a pago de intereses de deuda. Nosotros pasamos el 20%, entonces llega el momento de que solamente con más deuda es que nosotros podemos mantenernos. Y eso lo conocemos de la economía personal. El que toma deudas para pagar deudas no termina nunca bien. Al final, si no aumenta sus ingresos, ¿y cómo aumenta el ingreso un país? Con más intereses, con más impuestos, no, lo debe aumentar haciendo que la productividad del país, la producción del país, sea la que aumente el Producto Interno Bruto, no que cada vez que vemos el Producto Interno Bruto
El año pasado el Producto Interno Bruto subió muchísimo cuando soltaron los valdesianos, cuando vino la nueva cosecha de valdesianos, ahí se activó la economía y estaba muy bien. Pero sin embargo, ese era dinero que estaba ya en el país. Eso no era un dinero que realmente entró y que se produjo más. Entonces, es un Producto Interno Bruto que es bastante flexible y bastante, yo diría, muy podría caerse en cualquier momento, y es lo que está pasando ahora, pero que esto lo aceleró, porque realmente cualquiera que viniera y que nos cierren la llave de los préstamos por cualquier razón, una razón internacional ahora, por ejemplo, Estados Unidos va a tomar 3 billones, que son 3 millones de dólares en deuda. Eso quiere decir que el mercado internacional va a poner dinero para allá. Europa está buscando dinero prestado. Todo eso lleva a que los mercados de capitales no se vayan a países que tienen un riesgo mayor, sino que se van a ir a otros países, por lo cual nuestra tasa, ya Fitch nos bajó de estable a negativo. Entonces todo eso va a hacer que nuestras tasas suban. El FMI, por suerte, no teníamos ningún compromiso o muy poco compromiso y nos prestó 650 millones. Pero el Banco Mundial nos puede prestar algo más. Pero ya el mercado internacional ahí se cierra. O sea que va a llegar un momento en el que no vamos a tener quien nos preste. Vamos a llegar a un punto que prestarnos va a ser muy caro, como es en el caso de Argentina, que prestarle es muy caro y bueno, mientras más caro se pone, más difícil se hace pagar la deuda. Y nosotros no tenemos esa producción interna para poder pagar esa deuda. Nosotros metemos dentro del Producto Interno Bruto las remesas, eso no se produce en el país, es un dinero que entra y que se maneja y que mueve el país, pero no podemos vanagloriar la economía dominicana cuando suben las remesas. Eso no es una producción local, todo lo contrario. Eso es algo que está pasando porque dentro del país esas familias no tienen cómo mantenerse y hay alguien que está viviendo fuera que le manda dinero. Finalmente, entonces, Diego, sí. Entonces tenemos que nosotros, por el panorama que nos estás pintando, tenemos que prepararnos para vivir nuevamente los tiempos de la Casa del Terror. Sí. La crisis de 2003, donde realmente el dólar se disparó, ir a un supermercado era realmente espantoso. Ese es el panorama que por lo que veo nos estás pintando. ¿Es así? Dependiendo de si toman medidas que puedan llegar a aguantar el dólar, y eso solamente sería conseguir más préstamos y patear el problema para años subsiguientes. Entonces sería cuestión de que si conseguimos quien nos preste ahora y que el año que viene podamos hacer crecer el Producto Interno Bruto y crecer los ingresos. ¿Y cómo vamos a poner más impuestos? ¿De dónde va a salir el dinero? Este año el 80% de los ingresos del Estado son de impuestos. ¿De dónde va a salir más impuestos? Si la gente allá, el 50% gana menos de 15,000 pesos, o sea que no paga impuestos. Creo que hasta 25,000 pesos los salarios no pagan impuestos. Estamos hablando de que eso es cerca del 70% de los empleados dominicanos no llegan a los 25,000 pesos. ¿A quién le van a poner más impuestos? Más impuestos en el supermercado cuando, como dices, subirán varias cosas y no podemos pagarlas. Es complicado lo que se viene y no es el COVID-19, ha sido el endeudamiento escalonado que hemos tenido y esto viene y dispara lo que pudo haber sido el año que viene o pudo haber sido, como yo lo decía, en el 2013, en el 2023, cuando tengamos que hacerle frente a esos nuevos préstamos a poder pagar esa deuda que vence en el 2023. O sea que los 4 años que vienen van a ser años apretados y donde vamos a tener que hilar muy bien económicamente. Gracias, sí, pero Diego es ponernos a producir, ponernos a cambiar la vida, a dejar de querer vivir de un bandereo, de que yo no, es hacer el cambio. Nos están dando la oportunidad de digitalizarnos, pero de digitalizarnos no es tener un teléfono de última generación en la mano, es saber utilizar la tecnología para producir, es comenzar a atraer inversión de trabajo que se puede hacer desde República Dominicana a través de las redes. Mira cómo yo estoy hoy hablando desde Alemania con ustedes. Mucha cosa que se puede hacer a través de las redes y hacer ese trabajo allá. Es pensar en profesionalizar a nuestra gente, a nuestros muchachos en las universidades para carreras que va a haber, que van a ser necesarias dentro de 5 años. Pero seguimos
con muchas carreras que ya están desvalorizadas en todo el mundo, y todo el mundo queriendo ser profesional, cuando hoy un programador, un verdadero programador, podría cobrar más y podría vivir más y podría generar más para el país. Es hacer un cambio verdadero. No podemos seguir con este asistencialismo. Tenemos que preparar la gente para que se pueda mantener ella sola. No es darle el pescado al hambriento, ni siquiera enseñarlo a pescar, es ya enseñarlo a que aprenda a pescar para que él mismo aprenda a hacer otra cosa. La gente se ha pasado viendo series en este tiempo en vez de prepararse para el nuevo mundo que nos espera. Gracias, Diego. Que estés bien por Alemania. Ya tu día está terminando prácticamente. Para nosotros todavía faltan algunas horas. Gracias por haber hablado con nosotros en el Gobierno de la Tarde. Gracias a ustedes. Que disfruten el resto del día y nos vemos más tarde.